Día de hoy contamos con una invitada muy especial. Ella es Cruz Silva del Carpio. Ella es abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios en derechos humanos, en lucha contra la corrupción y accountability en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Además, es diplomanda en Derechos Económicos y Sociales por la Universidad de los Andes de Colombia. Ella fue coordinadora del área de justicia viva del Instituto de Defensa Legal, más conocido como IDL, hasta febrero del 2019, y es integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú hasta la misma fecha también. Asimismo, ella ha sido docente de Derecho en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Es autora de diferentes artículos de periodismo de investigación sobre redes de corrupción y ha sido columnista también. Ha publicado el libro Paren la farsa en el año 2016 sobre los conflictos de interés en el ex Consejo Nacional de la Magistratura, integrante del equipo de investigación del caso CNM Audios y el más conocido como el caso Lavajuez del Perú, que ha sido premiado por la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación en el año 2018 y ha sido merecedora del Gran Premio Nacional de Periodismo en ese mismo año también. En el 2019, esta investigación fue premiada con el Global Shining Light Awards. Ha sido también coordinadora del área del Estado de Derecho para la Fundación Justicia y el Estado Democrático en México. Ha trabajado para la reforma del sistema de justicia y el acceso a la justicia de familiares de personas migrantes y desaparecidas en su tránsito por México, en febrero del 2019 y en abril del 2020. Actualmente, ella es coordinadora del área de justicia viva del Instituto de Defensa Legal y vicepresidenta del Comité Directivo en Lima. Integra la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo Regional Mujeres por la Justicia. Adelante, doctora Cruz, bienvenida. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de Seamos Escuela. Su micro, doctora. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Ahora sí puedo prender el audio. En principio, nuevamente las gracias por la invitación a este espacio y es un privilegio que podamos conversar sobre democracia, división de poderes e institucionalidad, teniendo en cuenta el escenario tan complejo y tan crítico en el que nos encontramos como país. Así que les agradezco la oportunidad para que podamos reflexionar, intercambiar ideas, pensar sobre estos conceptos, pero sobre todo cómo es que se van desarrollando en la práctica y cómo es que existen herramientas, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, para fortalecer lo que llamamos democracia, lo que llamamos división de poderes y lo que llamamos institucionalidad. Entonces voy a comenzar compartiendo un soporte de la exposición. Por favor, si alguien tiene alguna duda, entiendo que luego va a haber una sesión de preguntas e intercambio, pero si es que es algo urgente para que se... Doctora, su audio nuevamente. Disculpen. Ya. Siéntanse en la libertad de participar antes de las 5, que es el plazo que tenemos para que podamos presentar esta primera parte de la sesión de hoy. Bien, entonces voy a compartir la pantalla. Y vamos cargando. Perfecto. Miren, lo que vamos a conversar suelen ser, en principio, conceptos teóricos que muchos de nosotros, muchas de nosotras, no logramos identificar. No sabemos qué consisten, ni mucho menos sabemos cómo es que nosotros aportamos para ello. Y creo que primero tenemos que tener claridad de que la construcción de lo que se llama democracia es, en esencia, la construcción de un lugar donde vivir con normas y prácticas de conducta que permitan que todas las personas, sin ningún tipo de distinción que están en ese lugar, puedan desarrollar sus proyectos de vida con libertad. ¿De acuerdo? Entonces, una primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos cuando hablamos de democracia, de división de poderes, de institucionalidad, es preguntarnos si estamos en un lugar que es de todos y que es para todos. Por eso la primera pregunta de reflexión es: ¿un lugar común? Ahora es institucional de democracia, división de poderes e institucionalidad, entre otros como seguridad jurídica, accountability, rendición de cuentas, etcétera, suelen ser términos que primero no se sabe cómo es que se relacionan entre ellos y segundo no se sabe muy bien cuál es el contenido y en tercer lugar no se sabe muy bien
cómo es que eso tiene una relación profunda con cada uno de nosotros y de cómo vemos las cosas que pasan en nuestra sociedad. Una segunda idea para que podamos conversar y reflexionar sobre lo que es la democracia es tener la claridad no solo de que nos preguntamos por un lugar común, sino que es importante que nos preguntemos sobre nuestro interés por lo público en ese lugar común. Como sabemos, hay por lo general dos tipos de intereses, el interés público y el interés particular o individual. Nosotros, ¿cómo vemos este lugar común? Lo vemos como un lugar donde existen intereses o perspectivas, objetivos comunes, colectivas, comunales, o por lo general los vemos como intereses privados, personales, de grupos que no tienen relación con otros grupos. Entonces, la idea de un lugar común está seguida por la idea de la necesidad de interesarse por lo público. La gran pregunta es, ¿qué es lo público? Lo público es, por ejemplo, los derechos que debemos tener o gozar todas las personas. ¿De acuerdo? Es este tema público lo que promueve la legítima participación ciudadana en diversos temas que nos interesan. El derecho al agua, el derecho a la seguridad ciudadana, el derecho a tener un trabajo, el derecho a que la autoridad me responda a las preguntas que yo les planteo de una forma motivada, sin discriminarme, a tiempo, completa, en un lenguaje que yo entienda. Entonces, nuevamente, exacto, está también relacionado, por supuesto, a los derechos fundamentales. Entonces, tenemos primero dos ideas clásicas, básicas, esenciales, para poder reflexionar sobre estos términos. Estamos pensando en un lugar común y estamos hablando de intereses públicos, de temas públicos que nos interesan a todos y que eso hace legítima nuestra participación e incluso nuestro deber de hablar sobre esos temas. Ahora vamos a pasar un poco a cómo es que se ha estructurado lo que conocemos como democracia y cómo es que los términos de división de poderes e institucionalidad son parte de lo que entendemos por democracia. Aquí partimos también de una realidad. El debate teórico y práctico es importante, pero siempre y cuando esté proyectado, llegue y parta de una realidad concreta, de carne y hueso, de vivencias, de organización. Aquí tenemos una foto de familiares en Juliaca, en una de las movilizaciones y demandas populares que realizaron en los últimos meses exigiendo justicia para justamente sus familiares que en escenario de movilización social y de protestas sociales fueron víctimas de lo que ya todos conocemos, la acción ilegal, desproporcionada del uso de la fuerza pública. Así lo ha señalado instancias incluso fuera del país, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta imagen que estamos presentando forma parte de un video que también en la parte inferior está la dirección, que es justamente el video de la canción popular generada por bandas y cantantes de Juliaca, que se llama Esta democracia ya no es democracia, que justamente también nos plantea el pensar ese término y qué es lo que significa, más aún cuando en protestas sociales han sido asesinados personas que reclamaban participar de este Estado. La teoría nos habla de lo siguiente. Cuando tenemos un grupo de personas que están en un mismo lugar, que tienen alguna historia común, existen diversas formas para que ese grupo de personas se organicen para vivir. ¿De acuerdo? ¿Qué formas existen para que podamos organizar una convivencia? Hay formas que son impuestas y hay formas que son de consenso. Por ejemplo, las formas impuestas son la conquista. ¿De acuerdo? La conquista española, la conquista de diversos países sobre poblaciones que no tuvieron la oportunidad de deliberar si es que querían que otros pueblos vayan a sus territorios y puedan imponer una forma de vida, una manera de ver la cosmovisión, etcétera. Diversas formas impuestas. También podríamos hablar que una forma impuesta tiene como ejemplo a lo que nosotros llamamos monarquías. En una monarquía se entiende la teoría de que quien gobierna es una familia que hereda el cargo por supuestamente una entidad divina superior a la sociedad que le ha encargado a este grupo de poder estar en el gobierno. Entonces las personas que integran esa sociedad
no van a poder cuestionar ese poder supuestamente divino al que está en los hechos sometidos, no solamente ellos, sino también sus padres, sus hijos y las generaciones venideras. Esas son las formas impuestas. Pero hay otras formas que son de consenso para poder elegir cómo nos organizamos para vivir en un mismo espacio. Y una de esas formas son las llamadas democracias. Como dice la descripción de su propio nombre, la democracia es el gobierno del pueblo, es el gobierno de las personas, que se organizan de diversas maneras para poder elegir quién y por cuánto tiempo va a gobernar los asuntos públicos del Estado. Entonces, la democracia como un sistema de elección de todas las personas que viven en un territorio para ver qué grupo dentro de esa colectividad de personas por un plazo de tiempo los va a organizar y estar presente en las instancias del Estado, esa forma de consenso se llama justamente democracia, pero tiene características esenciales para ser denominada como tal. Ahí estamos presentando, por ejemplo, que si ustedes quieren hablar o pensar en una población o un país y preguntarse si es que ese país es una democracia, que es una forma de gobierno, de autogobernarse, tenemos que ver tres mínimos. Si este país o este territorio no tiene uno de estos tres mínimos, no podemos hablar de democracias. Primero, su forma de elección, que tiene que haber primero una elección, que tiene que cada uno de los integrantes de ese país tienen que poder votar, manifestarse, tienes ese voto que no ser bajo amenaza, tiene que ser libre, y para que sea debidamente libre tiene que ser debidamente informado, y por supuesto el resultado de la elección va a ser el resultado de la mayoría, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que las minorías queden de lado, sino que hay diversos planteamientos en las normas de esta forma de gobierno que se llama democracia, que justamente va a velar por los derechos no solamente políticos de participación política partidaria, sino también de sus derechos fundamentales. Pero en concreto, una primer base para hablar de un sistema democrático o una democracia es ver cómo se eligen a sus gobernantes. Un país que tenga un gobernante sin fecha de término de su gobierno no puede ser llamado un país democrático. ¿Por qué? Porque se supone que todos los integrantes de ese país tienen el derecho de poder alternar, si así lo desean, en el gobierno de esa nación. ¿De acuerdo? Entonces, primero, la forma de elección. Todos tienen que participar, todos tienen un mismo peso el voto, ese voto es libre, es informado y finalmente se respeta la decisión del colectivo. Eso es súper importante también. El segundo elemento es los derechos humanos. Si en un país no se respetan los derechos fundamentales, no puede ser hablado, no puede ser considerado como una democracia. Eso es esencial. Y el tercer punto es que el poder que se ha otorgado a los gobernantes de turno tiene que poder estar en un sistema de control. ¿Qué significa? Si ese poder que se ha entregado para gobernar se desborda, comienza a ser autoritario, comienza a ejercer decisiones públicas sin explicarlas, sin ser transparente, generando una disminución a los derechos de las personas, entonces nosotros podríamos decir que ese poder está descontrolado. Una democracia tiene un sistema de control del poder, nuevamente, porque el poder no es no es no es un concepto valioso por sí mismo. El poder es importante en tanto que fue otorgado por un grupo de personas para poder organizar y decidir las decisiones del Estado que puedan ayudar a que todas esas personas cumplan con las garantías de sus derechos fundamentales. ¿En dónde es que entra el concepto de división de poderes y el concepto de institucionalidad cuando hablamos del régimen democrático? El término división de poderes es una de las formas por las cuales se puede ayudar a controlar el poder. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de control de poderes, por ejemplo, de las autoridades del Poder Judicial, de las autoridades congresistas, de las autoridades del gobierno, del Poder Ejecutivo, la división de poderes te dice que estos poderes no solamente van a estar divididos, sino que van a conversar entre sí, pero también se van a fiscalizar entre sí. Pero para que uno fiscalice el otro, uno tiene que ser diferente e independiente del otro. Imagínense que el poder ejecutivo, legislativo y judicial sean uno solo en la realidad.
esté en las manos de un solo grupo, ahí va a haber una real fiscalización. Ahí, por el contrario, vamos a acordarnos mucho de este dicho de Otorongo no come Otorongo, ¿cierto? Entonces, es súper importante que un sistema de control del poder para evitar, fiscalizar y sancionar sus excesos exista, si es que queremos llamar el sistema en donde vivimos un sistema democrático. Entonces, cuando hablamos de división de poderes, está dentro de lo que conocemos como el control del poder. Podríamos hablar de otros términos, por ejemplo, los pesos y contrapesos, que no es más que un poder que tiene la potestad de fiscalizar al otro, pero también es fiscalizado por otro poder. Son pesos y contrapesos como si fuera una balanza. Hay otro concepto que podríamos sumar entre las formas del control del poder. Por ejemplo, el accountability, que es la rendición de cuentas. Todas las formas en que los poderes públicos hacen su balance, exponen lo que han presentado y pueden ser sancionados o no si es que ese balance no es positivo. Esas son formas de accountability. ¿De acuerdo? Entonces, división de poderes ingresa en este tercer elemento característico de una democracia, en el control del poder. Y la institucionalidad. ¿Cómo entra en esta estructura de un régimen democrático? Para que una democracia pueda tener una elección periódica donde participen todos y todas, pueda sus derechos humanos ser vigentes y protegidos y se pueda mantener el sistema de control del poder, esa democracia necesita de dos cosas. Primero, normas, reglas de conductas, ¿de acuerdo? Y número dos, dinámicas en los hechos de los grupos sociales que ayuden a mantener estos sistemas de elección popular, promoción de los derechos humanos y control del poder. Esa institucionalidad va a ser, en resumen, la normatividad, los reglamentos y también las dinámicas sociales, que si bien no están necesariamente todas en una norma, ayuda a que en la realidad se exija, por ejemplo, que la elección sea cada 5 años o genere propuestas electorales que van a promover que esas elecciones, en efecto, por ejemplo, sean cada 5 años. Entonces, la institucionalidad es el grupo de normas y prácticas que ayudan a que la democracia finalmente tenga esta forma de elección permanente cada 5 años, por ejemplo, hablando de cómo es que nos hemos organizado en Perú, y también va a ser la institucional el grupo de normas y de prácticas que ayuden a la vigencia de los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Es por eso que cuando a veces nosotros hablamos y nos preguntan, ¿no? El Perú, ¿cómo está su institucionalidad? ¿Es una institucionalidad fuerte, precaria? ¿La institucionalidad depende de la persona que esté al mando de un organismo? Cuando la institucionalidad está en democracias precarias como la de nosotros, por lo general la institucionalidad se va a ver reforzada si es que la persona o el grupo de personas que ingresan a los aparatos del Estado respetan la norma, se siguen por lo que son los intereses públicos, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que podamos tener claro este esquema. La democracia es una forma de gobierno que es consensuada y que tiene 3 características. Elecciones libres, voluntarias, generales, es decir, participan todos y todas, que los derechos humanos sean vigentes y que haya un sistema de control del poder. ¿De acuerdo? En la siguiente lámina, lo que vamos a ver es algo bien interesante. Miren, incluso lo relacionado, por ejemplo, a los derechos fundamentales es tan importante en un sistema democrático que la propia Constitución nos dice que si bien la voz del pueblo es la voz de Dios y que todos y todas tenemos el derecho de elegir sobre nuestros proyectos de vida, no se puede someter a referéndum, como ustedes saben que la consulta popular, la supresión o disminución de los derechos fundamentales de la persona, entre otras cosas. Pero los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a consulta popular. ¿Por qué? Porque son una base de la democracia. ¿Por qué? Porque son la base para poder decir que todas las personas son iguales. Y así los derechos básicos de una persona por la dignidad humana no va a estar a expensas de lo que decida la mayoría. Si es que comenzamos a decir, por ejemplo, los derechos humanos son lo que decidan la mayoría, es muy probable que, por ejemplo, la pena de muerte sea algo que un referéndum pueda implementar. O si es que estuviéramos en regímenes discriminatorios y racistas, la discriminación por color de piel podría implementarse de acuerdo a una mayoría como una norma. Entonces, este artículo 32
que habla sobre las formas de gobierno, sobre las formas como se manifiesta la voluntad popular, le pone un límite a esas formas de decisión como el referéndum. Un límite es el respeto a los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de cómo es que, en efecto, los derechos fundamentales son uno de los tres esenciales eh, para poder tener un régimen que podamos calificar como democracia. Aquí vamos a hablar un poquito más de la famosa división de poderes, que como habíamos comentado hace unos minutos, la división de poderes está dentro del requisito de la democracia denominado control del poder. ¿De acuerdo? Y es importante que podamos hablar de la famosa división de poderes porque en la actualidad se dicen cosas que tratan de confundir a las personas. Por ejemplo, que el poder legislativo es el primer poder del Estado y que eso lo vale absolutamente todo. Y que no importa el poder judicial, que no importa el poder ejecutivo, no importa nada sobre el poder legislativo porque al Congreso fue elegido por el pueblo, por votación, lo que no es cierto del todo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay cuando hablamos de división de poderes? Primero hay que tener en cuenta que la división de poderes, como parte del sistema democrático, es un planteamiento, es un concepto, es una forma de organizarnos que has estado a la luz de las necesidades históricas que hemos venido teniendo a lo largo de los años. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, a nosotros tradicionalmente, cuando hablamos poderes del Estado, desde niños, desde niñas, nos enseñan que son tres, ¿cierto? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Tradicionalmente se nos enseña eso y es más que nada una división didáctica para poder entender cómo se ordena el Estado y quién hace qué. Pero eso no quiere decir que pasados los años y teniendo en cuenta cómo se han desenvuelto los pueblos, los estados, las naciones, estos tres poderes son insuficientes para que podamos tener una debida vigencia de los derechos humanos, debidas elecciones cada cierto tiempo y un buen sistema de control del poder. Es por eso que en el Estado ya no solo hablamos de tres poderes, sino que hablamos de dos cosas más. Primero, los organismos constitucionales autónomos, por ejemplo, son el Tribunal Constitucional, que no forma parte del Poder Judicial, el Ministerio Público, que no forma parte ni del Poder Judicial, ni del Poder Legislativo, ni del Poder Ejecutivo, pero que es una organización muy importante porque es quien investiga y lleva a juicio y busca la sanción de delitos. O la institución que llamamos la Junta Nacional de Justicia, que es la institución que selecciona, evalúa y destituye a todos los jueces, las juezas y los fiscales a nivel nacional. Entonces, la división de poderes, ¿solamente hablamos de tres poderes del Estado, los tradicionalmente conocidos y enseñados? No. Nosotros, para hablar de un sistema de control en un gobierno democrático, tenemos los clásicos tres poderes del Estado, a los que se suman en un sistema de control los organismos constitucionales autónomos, y dicho sea de paso, en efecto, el Ministerio Público controla la acción hasta de jueces y fiscales que cometen delitos, hasta de congresistas que cometen delitos, y de integrantes del Poder Ejecutivo que cometen delitos. Ahí, por ejemplo, esa es una forma del contrapeso y del control. La Junta Nacional de Justicia igual, que investiga a operadores de justicia si es que ellos no han hecho bien su trabajo. Y el Tribunal Constitucional es el tribunal que tiene la potestad de evaluar si la actuación del sistema de justicia, entre otros, ha sido debida. Por ejemplo, para dar lo que significa el derecho desde una perspectiva constitucional, es decir, una perspectiva relacionada a los derechos fundamentales. El Poder Judicial puede resolver muchas cosas, pero si es que resuelve en contra de derechos fundamentales, es ante el Tribunal Constitucional que uno cuestiona eso. ¿A través de qué cosa? A través de lo que se llaman las garantías constitucionales. ¿Cuáles son? El amparo, el habeas corpus, el habeas data, los procesos o acciones de cumplimiento, los procesos de inconstitucionalidad. Entonces, podemos decir hasta ahora que en el sistema de control del poder solamente hablamos de la famosa división de poderes clásica de tres. No, hablamos además de la existencia de los organismos constitucionales autónomos que ayudan a la fiscalización del poder. Y dicho sea de paso, estos organismos constitucionales autónomos también son controlados. Por ejemplo, Tribunal Constitucional, Ministerio Público y Junta Nacional de Justicia pueden ser fiscalizados por el Parlamento a través de denuncias constitucionales. Entonces, es un sistema
donde existen diversas instituciones que se controlan unas a otras. ¿Para qué? Para que el poder no esté concreto ni absoluto en una sola institución. Solamente están, ¿y por qué se le llama organismo constitucional autónomo? Primero, porque es un organismo que está en la Constitución. Si ustedes van a su Constitución, van a ver, el Tribunal Constitucional es esto, el Ministerio Público se compone de otra forma, estas son sus competencias, y se le llama autónomo porque son instituciones que para hacer lo que les encarga la Constitución, no depende de nadie y debe hacerlo sin interferencia alguna. Esa es la famosa autonomía. Y como tercera parte de este sistema de control que garantiza, control del poder que garantiza una democracia, tenemos los organismos internacionales. Es decir, cuando ya en nuestro país el poder está desbordado y el sistema de control no está funcionando bien, los peruanos, las peruanas, podemos acudir a organismos internacionales que son de Naciones Unidas, que es el organismo universal, o la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos. Ustedes deben haber escuchado mucho en los últimos meses lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo es que ellas aparecen en nuestras vidas? Pues muy simple, son organismos internacionales que están presentes en nuestro sistema de control del poder. ¿Cuál es la importancia de estos organismos internacionales? Que velan por la vigencia de una de las cosas más sagradas de un sistema democrático, que son los derechos humanos, a través del llamado estándar supranacional. La presencia y la vinculatoriedad de lo que hagan la OEA y Naciones Unidas sobre cómo interpretan el derecho a la vida, el derecho de las mujeres, el derecho de los pueblos indígenas, etcétera, tiene también su historia. Los organismos internacionales comienzan a estar en la mirada de los estados después, sobre todo, de la Segunda Guerra Mundial. ¿De acuerdo? La Segunda Guerra Mundial, en resumen, esto generó tal devastación de la vida humana que los estados acordaron tener sistemas internacionales donde el principal actor ya no sea el Estado, sino que el principal actor sea el ciudadano, la persona. Y por eso aceptaron que a nivel internacional hayan espacios de protección de esos derechos de las personas. ¿Y cómo es que un Estado se vincula a estos organismos internacionales? Exacto, allí nace la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Así es, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos es uno de los mecanismos producto de este consenso internacional, luego de 1945-46, de la necesidad de proteger al ser humano. Y a partir de ahí se han generado diversos pactos, diversos convenios, diversos tratados internacionales. Por eso es que un tratado internacional de derechos humanos no es cualquier cosa. Y tan no es cualquier cosa que nuestra propia Constitución indica que lo que digan estos organismos internacionales forma parte de nuestro derecho. Los jueces y los fiscales y los funcionarios públicos en general están obligados a tener en cuenta lo que digan estos organismos internacionales. Ahora vamos a pasar a esta lámina, que justamente es el ejemplo de cómo nuestra Constitución dice que lo supranacional vincula, ¿no? Por ejemplo, el artículo 205 indica, ¿no? Agotada la jurisdicción interna, es decir, un ciudadano, una ciudadana que ha estado buscando justicia a través de una denuncia de, tortura, y no le hace el caso al Estado, hay impunidad, etcétera. Entonces, agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales o organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. La Convención Americana y el Sistema de Naciones Unidas de Protección de Derechos Humanos le rige al Perú porque el Perú firmó convenios y tratados para ser parte de esos espacios. Así que cuando ustedes escuchemos que nos digan que ningún organismo internacional puede venir a violar la soberanía del Estado, es un gravísimo error, porque justamente por la soberanía del Estado peruano es que el Estado peruano en los 80s firmó, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pertenece al ámbito regional, a la Organización de los Estados Americanos. Pero yendo más allá, miren qué es lo que dice la disposición cuarta de la propia Carta Magna. Las normas relativas a los derechos y las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú. Es decir,
La propia Constitución indica que nuestro ordenamiento jurídico interno, lo que nos vincula, lo que señala cuáles son nuestros derechos y cuáles son los deberes de los funcionarios públicos, se debe interpretar no solo a partir de nuestra ley, de nuestros reglamentos, de nuestra Constitución, sino que esos derechos que indica nuestra Constitución se tiene que interpretar con el contenido de derechos que le da la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales de Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Entonces, regresando un poquito aquí, la división de poderes. Nuevamente, ¿qué podemos identificar? Cuando a nosotros nos hablen de división de poderes, lo que vamos a señalar es que son más allá de la enseñanza tradicional del famoso poder ejecutivo, legislativo y judicial. Son ellos más los organismos constitucionales autónomos y más los organismos internacionales de derechos humanos. Aquí quiero explicar un poco de dónde sale que el Congreso o el poder legislativo es el primer poder del Estado. Y eso se refiere a la evolución de la historia de estas instituciones. Y para resumirlo, en un Estado, cuando se han estado rigiendo a través, por ejemplo, de monarquías, donde era una persona, una familia, un poder ejecutivo que tenía el poder absoluto porque tenía la función de legislar y la función de resolver las controversias de sus súbditos, ¿qué modelo creen que esa población, que los intelectuales de ese territorio van a comenzar a presentar, a fundamentar? Si tenemos un monarca, ¿qué es lo que van a decir los teóricos en ese momento histórico? Pues que es necesario que haya una asamblea elegida por todos y todas que va a ser la máxima autoridad y ya no ese monarca. Es así que comienzan a desarrollarse las tesis, las teorías, los planteamientos doctrinarios de que el gobierno en un Estado no debe ser el ejecutivo, sino que debe ser un parlamento, un poder legislativo. Ahí es donde comienza la corriente parlamentarista y es por las graves violaciones a los derechos humanos que se cometían en las monarquías que la tesis de que el gobierno no sale de una sola persona, sino que sobre todo de quienes son elegidos de una asamblea elegida por todos y todas, es esa asamblea, es ese parlamento, el primer poder del Estado. E indican, porque todos hemos tenido participación del mismo. Y no es que vino un señor, exacto, las ideas de la Revolución Francesa, exacto. Entonces podemos ir viendo que hablar del poder ejecutivo, hablar del poder legislativo, que supuestamente era el primer poder del Estado y que responde a una corriente parlamentarista, es producto del momento histórico del debate de estas ideas, de cómo organizarnos mejor como una población. Pero esa idea es ya una idea trasnochada, porque por supuesto las asambleas en ese entonces comenzaron también a desbordarse del poder, a usar mal el poder. Entonces comienza a generarse lo que es el poder judicial, un tercero que no es ni el ejecutivo, que también el pueblo elige, ni el parlamento, que el pueblo elige, sino que es alguien que con sus méritos llegó al cargo y que es imparcial y que va a controlar el poder. La historia del poder judicial, dicho sea de paso, también es interesante porque en principio, si vemos algunas lecturas, un juez antes era un cargo casi hereditario de una familia, que viene de justamente las realidades de las monarquías, donde las monarquías o los señores feudales ejercían todo el poder, legislaban, administraban los recursos y resolvían las controversias. Entonces, el cargo de jueces era casi hereditario. Hasta que se vio que no era posible que esto fuera así y tenía que ser un ente externo, que nadie eligiera, que tuviera absoluta independencia, pero que su garantía de independencia e imparcialidad iba a venir de sus méritos. ¿De acuerdo? De sus méritos. Es ahí que se comienza a hablar de la famosa meritocracia. Entonces, esta historia de cómo nace la corriente presidencialista, de cómo nace ya no la corriente presidencialista, ahora somos la corriente parlamentarista, y cómo es que esa corriente se va quedando de lado ante la evidencia de los abusos de las asambleas elegidas por la población, surge también la necesidad de independizar el Poder Judicial como un ente tercero que resuelva las controversias y controle el poder. Ese es un tema de historias. Entonces, cuando alguien viene y nos dice, como los congresistas actuales, que el legislativo es el primer poder del Estado, está en la Edad Media, ¿de acuerdo? Eso ya es una historia pasada, fue un momento pasado, en su momento sí tuvo mucha relación con responder al momento histórico que se vivía, pero hoy por hoy, un sistema de control de los espacios donde conviven las personas, además de los tres poderes del Estado, de los que todos tienen un mismo rango, no hay uno
mejor ni más arriba que el otro. Existe además el sistema de los organismos constitucionales autónomos que también fiscalizan la actuación de los tres poderes del Estado clásicos y los organismos internacionales que fiscalizan si es que todo el aparato estatal, sean organismos constitucionales autónomos o el ejecutivo, legislativo y judicial, violan ¿qué cosa? Los derechos humanos. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que podamos tener claro estos conceptos relacionados con división de poderes, porque son conceptos que se están hablando mucho. Incluso el Tribunal Constitucional tiene ya una sentencia en donde indica que el legislativo no es el primer poder del Estado. Y ahí lo explica. ¿De acuerdo? Y si que ustedes leen esa sentencia, van a encontrar esto, un escenario donde hay diversas instituciones que tienen funciones que generan el control entre todas ellas, de ida y de venida. Y esa dinámica de controles de ida y de venida es lo que se llama justamente, teniendo como base la separación de poderes, porque todos ellos tienen que ser autónomos, es el control de poderes, ¿de acuerdo? El control de poderes recíprocos, los pesos y contrapesos famosos. Entonces, eso es esencial. Aquí ya habíamos visto cómo tan esencial era lo relacionado al escenario internacional. Y aquí vamos a hablar un poquito del término de la institucionalidad. Habíamos hablado de que cuando la democracia, que contiene tres patitas esenciales, por así decir, que es la forma de gobierno donde todos votan, de que es la vigencia luego de los derechos fundamentales y un sistema de control del poder, la institucionalidad es el conjunto de normas y de prácticas que tienen que hacer que estos tres elementos sean regulados y que tengan un solo objetivo, que es el bien común. ¿De acuerdo? Es el conjunto de normas o leyes, reglamentos, protocolos, etcétera, y de prácticas, dinámicas sociales, que regulan la conducta, los procedimientos, indican deberes y derechos para que la vida en un país se desarrolle teniendo como objetivo el bien común y las necesidades públicas. Hay institucionalidad cuando vemos que los órganos del Estado están trabajando para todos y todas. Si vemos casos que el Estado trabaja para un grupo de poder o discrimina, ya no estamos hablando de institucionalidad, ¿de acuerdo? Y la institucionalidad, el tener este conjunto de normas y de prácticas que hagan que el Estado funcione para todos y todas, es decir, para un bien en común, ese conjunto de normas y de prácticas hace predecible lo que el Estado tiene que hacer en diversos casos, por donde el Estado no tiene que favorecer, qué es lo que tiene que fortalecer. Y eso en parte es lo que también se conoce con el concepto de la seguridad jurídica, ¿de acuerdo? Entonces, la institucionalidad es este conjunto de normas y de prácticas que hacen realidad, que ayudan a regular, que nos ponen los caminos normativos y de dinámicas internas para que los tres ingredientes de un sistema democrático se ejecuten en la realidad. ¿De acuerdo? Ustedes se preguntarán, entonces, ¿la institucionalidad en el Perú es leve? ¿Es fuerte? ¿Es variable? Depende de la persona que esté en la institución, si hay una persona que es correcta, que es honesta, que no discrimina, hay una institucionalidad fuerte. Si esa persona se va y ya no se sabe, ya hay dudas de que la institucionalidad, de que la actuación del Estado siga respondiendo al bien común, eso significa que la institucionalidad depende de la persona o que la institucionalidad no logró formarse debidamente. Pues lo segundo, ¿cierto? Entonces, la institucionalidad se construye, se fortalece, es un proceso, son dinámicas. Por eso es muy importante que las personas que trabajan en el Estado puedan tener estas convicciones democráticas y puedan saber que su normatividad es súper importante para poder trabajar a favor del bien común. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar, ya hemos hablado sobre los conceptos de democracia, cómo se relaciona con el concepto de división de poderes y cómo se relaciona con el concepto de institucionalidad. Aquí vamos a ver algo diferente. Ya no vamos a ver el concepto de democracia, sino vamos a ver por qué las personas y el desarrollo histórico hace que sea la democracia, si bien es cierto, un régimen de gobierno no perfecto, es de los mejores como posibilidades. La democracia puede en algún momento, como se dice, dejar de ser el sistema de gobierno, entre otros, el mejor para adoptarlo. Es posible. Pero hasta que eso no suceda, la democracia es la forma de gobierno que se presenta mejor para que todos y todas podamos desarrollarnos en igualdad. Entonces,
¿por qué una democracia? ¿Por qué donde todos participen? ¿Por qué donde se escuche a todos? ¿Por qué donde todos puedan tener voz y voto? Donde todos puedan ser protegidos. ¿Por qué? Aquí tenemos partes de esas razones. Y la trascendental es que todos tenemos dignidad. Todos tenemos dignidad. Las personas somos personas valiosas por la esencia de serlo, y si necesitamos derechos, exigimos demandas, es porque tenemos dignidad humana. Y esto se sostiene además en lo siguiente, que es la igualdad, el gran principio de la no discriminación. Y para que esta igualdad, teniendo en cuenta la diversidad de grupos sociales que tenemos en nuestra sociedad, se concrete, tenemos, para hablar de igualdad, que tener siempre presente en nuestras evaluaciones y en las formas de cómo vemos la vida, mínimamente estos tres tipos de perspectivas. ¿Qué significa la perspectiva de género? Miren, la perspectiva de género se basa en lo siguiente, es ver si es que en la sociedad, en la realidad, están atribuidos a un grupo de personas cierto rol y a otro grupo de personas otro rol. Si es que hay una diferencia de roles socialmente asignados, la pregunta es ¿por qué? ¿Y en base a qué? Uno de los roles que la sociedad, de una forma, digamos, por dinámicas sociales o cultura, ha asignado, por ejemplo, a las mujeres, es, en principio, no quiero decir que esto sea absoluto, pero históricamente ha sido, las mujeres son para lo privado, los hombres son para lo público, las mujeres por la naturaleza de poder procrear tienen que quedarse en casa, no necesariamente los varones, quien tiene los deberes de cuidado son las mujeres, no necesariamente los varones. Entonces, estos roles socialmente entregados a las mujeres, en diferencia a los varones, y podríamos poner otros ejemplos, estar conscientes de que eso es lo que sucede en la realidad, es mirar la realidad con una perspectiva de género. El género son los roles socialmente atribuidos a las personas por prácticas culturales y no necesariamente porque así quisieron las personas hacerlo o porque haya realmente una fundamentación que señale que ese rol así tiene que ser. ¿De acuerdo? Entonces, hablar de la perspectiva de género nos ayuda a identificar cuáles son aquellos roles socialmente otorgados a un grupo de personas en diferencia a otro grupo de personas. Y tener en cuenta de esas diferencias, ya sea porque el uso de diversas dinámicas de poder, pero ver esas realidades ayuda a identificar de que si ese grupo que ha sido sometido a un rol socialmente condicionado no quiere seguir en ese rol, entonces la idea es liberarlos y que ellos puedan decidir sobre sus destinos. Esa es la idea, la igualdad. En la perspectiva intercultural está relacionado, y en resumen, a que podamos tener conocimiento de las diversas cosmovisiones con que se ve el mundo y las diversas formas de hacer las cosas, teniendo en cuenta la naturaleza de las culturas que se encuentran en un mismo territorio, ¿de acuerdo? La perspectiva intercultural. Y es el reconocimiento de esta existencia de la diversidad cultural. Pero además es el reconocimiento de que como estas diversidades culturales están en un mismo territorio y todos somos iguales, estas diversidades culturales tienen que participar de igual manera que todos los demás, que la cultura hegemónica, por así decir, en la selección, evaluación, votos y decisión de quién los va a gobernar. ¿De acuerdo? La perspectiva anticorrupción está sobre todo relacionado al derecho fundamental de vivir en una sociedad sin corrupción. Y esta perspectiva ayuda también a tener en cuenta, más allá de las normas y las formalidades, poder ver a las dinámicas reales que suceden en la vida cotidiana, las redes, las famosas redes de poder, los conflictos de interés, las puertas giratorias, etcétera, que promuevan escenarios de riesgo para que el Estado trate de manera distinta a los ciudadanos entre sí. Ya hemos hablado de la perspectiva de género, que poder ponernos lentes de género nos ayuda a identificar por qué a ciertas personas se les trata distinta respecto de otras, la perspectiva intercultural también, pero la perspectiva anticorrupción nos ayuda a identificar esas dinámicas que generan que otras personas sean menos favorecidas que otras, es decir, discriminadas, pero por dinámicas relacionadas a conflictos de intereses o simplemente también la necesidad de poder acumular, seguir acumulando poder económico o incluso también poder político. Entonces, tener estas perspectivas en nuestras formas de ver el mundo nos ayuda
a que en medio de esas diferencias, o mejor dicho, en el escenario de esas diferencias, de esas distinciones, de esas desigualdades, tener en cuenta que todos somos iguales, en el sentido de que todos tenemos la misma dignidad humana y que todos debemos desarrollar nuestros proyectos de vida a pesar de estar en diversas posiciones de poder. Diversas posiciones de poder que se van a identificar cuando nos pongamos debidamente los lentes de la perspectiva de género, de la perspectiva intercultural y de la perspectiva anticorrupción. Ese es parte de los fundamentos de la democracia. Y también, por supuesto, como la democracia habla de una forma de gobierno, la idea es cómo elegimos esa forma de gobierno. Y por eso, entre los derechos fundamentales está el derecho a la participación política. Pero ¿cómo vamos a ejecutar el derecho a la participación política, de elegir y ser elegido? Para eso tenemos que organizarnos, reunirnos pacíficamente, hablar de los idearios, de los objetivos comunes, de cómo nos inscribimos para poder participar de esta fiesta democrática, electoral. Bien, ahí viene el derecho a la reunión pacífica y a la organización. Sin una garantía de este derecho es imposible ejercer el derecho a la participación política y promover las condiciones para que sigamos viviendo en un sistema llamado democracia. No solamente necesitamos reunirnos pacíficamente y tener el derecho a una organización, a organizarnos, sino también que al momento de la votación todos tengan un voto libre e informado. Pero no solamente que podamos votar, sino que esos votos puedan ser evaluados, contabilizados por un grupo de organismos electorales que para que puedan ejercer su función y no nos perjudiquen, no nos discriminen, estos organismos tienen que ser independientes, imparciales, es decir, no tener prejuicio respecto de algún grupo electoral, y tienen que ser meritocráticos, es decir, haber llegado a donde están por sus méritos, por sus capacidades, y no por amiguismos, ¿de acuerdo? Ser y parecer. Eso es algo súper importante porque nosotros como ciudadanos podríamos tachar o quejarnos ante una autoridad del sistema electoral que no parezca independiente, ¿de acuerdo? Es tan importante esto que no solamente es necesario que sea independiente o sea imparcial, sino que parezca como tal. No es necesario tener una sentencia de corrupción firme para que se diga recién, este señor no era independiente, fue denunciado por corrupción. Lo que es importante es poder tener los elementos razonables para decir que esa persona parece, por ejemplo, parcializada y no imparcial. Por ejemplo, que un integrante del Jurado Nacional de Elecciones se reúna fuera de un espacio institucional a deshoras con uno de los que postulan a un cargo electoral, eso no es una sentencia, pero si se descubre, obviamente, no va a tener la apariencia de ser independiente e imparcial. Esa apariencia es clave y es importante que sepamos que podemos exigir, demandar a partir de la ruptura de la apariencia de independencia e imparcialidad. Y, por supuesto, la institucionalidad. ¿Qué significa? El conjunto de normas que nos ayudan a generar, en principio, toda esta dinámica de elección. Plazos y reglas para ejercer el gobierno. Por ejemplo, es parte de las reglas que aseguran una institucionalidad o que aportan a la institucionalidad, tener reglas claras de cómo va a ser esta elección. Entonces, como vemos, la democracia se fundamenta en estos derechos que necesitan estar garantizados para que nuevamente hablemos de un sistema democrático. Por el hecho de votar no significa que estamos en una democracia, ¿de acuerdo? Al menos no en una democracia perfecta, pero es uno de los ingredientes de esa democracia. Este es otra, digamos, complemento de lo que significa la democracia, y lo que está, los derechos aquí escritos son como la contracara de la primera cara de derechos que hemos visto. Aquí, por ejemplo, primero, dignidad, igualdad, participación política, reunión pacífica. Si se dan cuenta, son los derechos que van sumándose para poder llegar a construir elecciones libres que caracterizan a una democracia. Pero en este otro lado, estos derechos corresponden a lo que vamos a hacer o lo que podemos, los derechos que podemos ejercer cuando el derecho al voto, el derecho a instituciones independientes, el derecho a organizarnos, el derecho a poder postular en condiciones de igualdad, no se cumplen. Son unos derechos súper importantes. Antes de entrar a ellos, conversar sobre este concepto, ¿no? Que también está muy ligado a la democracia, que es el gobierno de la gente. Y ahí nosotros hablamos de dos ideas centrales. El poder constituyente y la famosa Carta Magna o la Carta Política. Como habíamos dicho, la democracia es una de tantas formas de cómo se organiza una sociedad para poder autorregularse.
La democracia, en ese sentido, involucra a todos sus integrantes para poder decidir cómo quieren ser gobernados. Y por eso se dice el gobierno de la gente. Cuando esas personas de un territorio consensúan y comienzan a ponerse de acuerdo para ver cuáles son esas grandes líneas en las cuales se van a ordenar para gobernar, para autogobernarse, esos momentos de consenso o de disrupción de que una regla ya no funciona es el famoso poder constituyente. Y el poder constituyente, porque es, digamos, el motor, es la esencia del pacto político. El pacto de un grupo de personas, de una colectividad que dice, queremos gobernarnos así. Las reglas son estas, ¿de acuerdo? Entonces, ese momento tan esencial para saber cómo es que nos vamos a gobernar es el famoso poder constituyente. Y el poder constituyente da a luz a esos pactos o consensos políticos que en escrito son nuestras constituciones. Por eso se le llama la Carta Política, ¿de acuerdo? O la Carta Magna. El poder constituyente, para que la redacción de sus consensos queden plasmados, le entrega, no le delega, sino nombra como representantes para lograr ese objetivo al famoso poder constituido. Es decir, no es un poder en sí mismo, sino que son los representantes de otro, del pueblo, del poder constituyente, para poder, por encargo, llegar a debatir y alcanzar una versión final de ese consenso político de cómo autogobernarse. ¿De acuerdo? Esto es súper importante porque cuando el poder constituido, es decir, el parlamento, funciona como si fuera el mismo poder constituyente, como dicen, bueno, el pueblo votó en el año tal en referéndum y dijo que no quería un parlamento con 2 cámaras. No importa, yo creo que sí debe haber un parlamento con 2 cámaras, entonces vamos a votar y lo aprobamos y avanzamos. Ese es un caso concreto de cómo el poder constituido, que es el parlamento, se irrogó la esencia de un poder constituyente, a pesar que el propio pueblo, que la propia población, que los propios ciudadanos votaron, indicaron de que no querían un sistema bicameral. ¿Eso va a quedar impune? El Parlamento puede hacer lo que quiera, puede decir que los crímenes de lesa humanidad no son sancionables. Cuando el poder constituido se irroga la esencia del poder constituyente y comienza a legislar incluso contra derechos fundamentales que ya hemos visto, es un límite incluso para el referéndum, que es la decisión de la población, ese poder constituido está violando una base, una esencia del sistema democrático, que ellos no son el poder constituyente. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso sucede? ¿Lo dejamos así nomás? Y ahí pasamos a lo que viene. ¿Cuáles son las formas, cuáles son los derechos que nosotros mismos en la Constitución hemos pactado de que vamos a buscar que esa democracia, que ese sistema democrático sea defendido? Tenemos diversos derechos. El derecho de petición, que es poder solicitar algo a una autoridad pública y que esa autoridad no sea de la vista gorda, sino que responda y que responda motivadamente. Ese es el derecho a petición. Eso puede ser planteado a través de una carta que demanda, a través de una queja, etcétera. Pero toda comunicación del ciudadano hacia el Estado tiene que tener una respuesta y ese es el derecho de petición que está en la Constitución. Los derechos políticos. ¿De acuerdo? Ahora, algo que quería señalar también es que ha habido, por ejemplo, ¿no? Recuerdo mucho cuando Dina Boluarte comenzó a decir de que las demandas de las movilizaciones no podían tener como una de sus demandas que ella deje el cargo. Y que decía, ¿no? Ustedes pueden demandar por agua, por obras, por mejor salud, pero no pueden demandar que yo me vaya. No pueden. No sean políticos. Y eso es un serio error. Primero, que el ciudadano tiene derechos políticos. Demandar que una autoridad no permanezca en un cargo público porque está contribuyendo a la violación de derechos humanos es una demanda política, sí, pero no es una demanda política partidaria. Ahí lo que los ciudadanos están demandando no es llegar como representantes del pueblo a ejercer un cargo público. Lo que están demandando es la defensa de derechos fundamentales. Y como los derechos fundamentales son temas públicos, de interés público y no interés privado, es que los ciudadanos, cuando demandan derechos humanos, están ejerciendo su derecho político. ¿De qué? A pronunciarse, su libertad de expresión, su libertad de demandar. No hay nada más político entre los derechos y las normas que los derechos fundamentales. Y eso no está mal decirlo.
Y son políticos porque para llegar a ellos ha tenido que haber todo un proceso de demanda, de contrademanda, de insistencia, de persistencia, hasta llegar al consenso de que esos derechos sean los respetados. Y, por ahí, y eso ha traído diversas luchas sociales. Pero eso no significa que esté mal. Un derecho humano, por supuesto, que es el resultado de las demandas políticas, pero no de políticas partidarias, sino de políticas porque son de interés público. ¿De acuerdo? Y creo que es importante esa precisión porque cuando uno demanda y que le digan, ¿estás siendo político? Sí, estoy siendo político y ese es mi deber y ese es mi derecho. Y incluso si es que uno está diciendo, bueno, soy político partidario, es la proyección del derecho de participar en política y poder pretender estar en un cargo público de gobierno. Claro que sí. Pero es importante tener en cuenta esta diferenciación. ¿De acuerdo? Luego viene el derecho a la crítica. Luego viene el derecho a la protesta. E incluso, de acuerdo a nuestra Constitución, el derecho a la insurgencia. Cuando las bases del sistema democrático se están rompiendo. Cuando, por ejemplo, el poder constituido se está irrogando la esencia del poder constituyente. Aquí tenemos en el artículo 2 de nuestra Constitución, solamente les quiero presentar dónde está el derecho a petición, ¿no? Esta idea de solicitar algo al Estado y que el Estado tenga que responder. Artículo 2, numeral 20, a formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Me preguntarán, ¿y si no hay un plazo legal? Bueno, debe ser dentro de un plazo razonable. Si uno le presenta a una autoridad pública una demanda por escrito, una consulta o lo que sea, no le puede responder dentro de un año, donde la respuesta ya no sea razonable para que este ciudadano ejerza los derechos a partir de ese acceso a la información que solicitaba. El acceso a la información es uno de tantos derechos. Puede ser la petición, puede ser una propuesta de cambio de ley, una propuesta de cambio de dinámica, una respuesta a una demanda social, política, etc. Y aquí el artículo 46, gobierno usurpador, derecho de insurgencia. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en función de la Constitución y de las leyes. El Parlamento está asumiendo funciones públicas y ejerciéndolas en violación de la Constitución y de las leyes. Sí. Y tanto así que no solamente ya partes de la población está hablando de que la Constitución da esta salida constitucional ante una situación grave como esta, sino que organismos internacionales están preocupados de la democracia en el país. ¿De acuerdo? Miren, la población civil tiene derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Entonces, es importante que los podamos ver porque estas son formas de cómo es que estos otros derechos para defensa de la democracia están plasmados y existen, y son necesarios que existan. He puesto en azul el derecho a la protesta porque, como vamos a ver, ya creo que para ir cerrando un poco esta primera parte, ay sí, porque creo que ya me pasé varios minutos, pero a ver, ya vamos a ir cerrando. He puesto en azul el derecho a la protesta porque, como vamos a ver, al momento, en este momento de nuestra historia, de nuestro desarrollo no solo nacional, sino de la región latinoamericana, el derecho a la protesta ha sido presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el derecho en privilegio para defender un sistema democrático. Y es importante por eso saber qué es el derecho a la protesta, cómo así está vinculado a la defensa de las bases de una democracia. Aquí, por ejemplo, les tengo, este es un informe de obligatoria lectura para los ciudadanos y las ciudadanas en este momento. ¿Ya? Es un informe del año 2019 que se llama Protesta y Derechos Humanos. ¿Y por qué es importante? Porque en ese informe no solamente se indica qué ha pasado en las regiones de Latinoamérica sobre el derecho a la protesta y cuáles son sus violaciones, sino que cuál es el estándar supranacional del contenido de ese derecho. Y eso significa que las autoridades van a tener que sobre este contenido ejercer su función de proteger ese derecho. ¿De acuerdo? Solamente una muestra. Miren, el Estado tiene la obligación de respetar, es decir, de no violentar, la obligación de proteger, es decir, de ser proactivo, generar políticas públicas para defender un derecho fundamental, y la protección también de sancionar las violaciones a ese derecho fundamental. En la obligación de respetar, solamente para que podamos ver, miren el contenido del derecho a la protesta. Participar sin autorización previa. No hay que pedir permiso para protestar. Lo que se hace cuando se comunica a la municipalidad o a la policía es para informar que el derecho se va a ejercer y que no solo tome las previsiones, sino que proteja el ejercicio de ese derecho. Parece algo irreal, pero eso es. Y eso hay que sostener. ¿De acuerdo?
el derecho a elegir el contenido y los mensajes de protesta. Dina, por lo que hemos recordado, estaba equivocada cuando decía no pidan que yo me vaya, porque eso es inconstitucional, ustedes me eligieron. Disculpe señora, pero usted ya no es legítima, ha violado varios derechos fundamentales de varios ciudadanos compatriotas nuestros, no tiene legitimidad, usted tiene que irse. Derecho a escoger el tiempo y el lugar de la protesta. ¿Por qué? Porque imagínense que la autoridad diga, sí, está bien, protesten, pero en sus propias casas. No vayan al Congreso, no vayan al Poder Judicial, no vayan a la institución donde quieren hacerse escuchar. Y protesten en silencio. O protesten sin que les cause molestias a la autoridad pública. ¿De acuerdo? El derecho a escoger el modo de protesta. Por supuesto, estamos hablando de los derechos fundamentales legítimamente ejercidos, que son, pues, sin violencia. Esta es parte del contenido de este informe tan importante, y aquí lo que les señalaba, ¿no? Miren lo que dice la Comisión Interamericana. La protesta social es un elemento esencial para la existencia y la consolidación de sociedades democráticas. Es el elemento esencial. Cuando ya no funciona la institucionalidad, no funciona el derecho de petición, no funcionan los canales institucionales, a pesar de que se han presentado las demandas, presentado los recursos, las denuncias, cuando eso no está funcionando, la protesta social es el elemento esencial para la consolidación de las sociedades democráticas. Y miren lo que indica aquí. La protesta también está estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia. En particular, la Corte Interamericana ha reconocido que en situaciones de ruptura institucional democrática, como lo que estamos viendo, que quieren eliminar a la Junta Nacional de Justicia, que quieren despedazar instituciones a través de denuncias constitucionales sin tener legalmente prevista el supuesto de sanción y saber que es causa grave, etcétera. O la ley anti-ONGs, que en verdad es ir en contra de las organizaciones de sociedad civil y el derecho fundamental de organizarse y de reunirse pacíficamente. La protesta debe ser entendida no solo en el marco del ejercicio de un derecho, sino el cumplimiento de un deber de defender la democracia. Por eso, en parte, es que hemos, por ejemplo, sido testigos de cómo el Ministerio Público ha convocado a la ciudadanía. Porque ya no es algo opcional para defender, sino que es un deber y podrían ser sancionados si no cumplen ese deber de defender los sistemas democráticos. Y ya para cerrar, muchos hemos escuchado en este escenario la famosa Carta Democrática. Apliquen la Carta Democrática para el Perú. La Carta Democrática es un documento que fue necesario firmar por parte de los países de la OEA cuando comenzaron a presenciar que países estaban rompiendo las bases de su democracia y no pasaba nada en la comunidad internacional. La Carta Democrática se firma, dicho sea de paso, en Perú, en Lima, el mismo año que fue, y eso es un poco la coincidencia histórica, el mismo año que fue el suceso de las dos Torres Gemelas. Miren, los valores de la Carta Democrática, ¿no? Democráticos de la Carta. Derechos humanos, elecciones periódicas y libres, transparencia y respeto por los derechos sociales, ejercicio del poder sobre la base del Estado de Derecho, es decir, sin irrogarse desbordes de poder, sistema plural de partidos, eliminación de formas de discriminación, derecho y deber de todos los ciudadanos de participar en decisiones relativas a su propio desarrollo. ¿Cuándo fue aprobada? El 11 de septiembre del 2001 en Lima. Por eso es bien interesante que ahora nosotros estemos pidiendo una salida, el ejercicio de un instrumento interamericano que fue, mire, firmado en nuestro país. ¿Sabía usted, y esto era lo que les comentaba, ¿no? El secretario de Estado Colin Powell no se encontraba en Estados Unidos durante los ataques terroristas del 11 de septiembre porque representó a su país en la sesión extraordinaria de la Asamblea General realizada en Perú. Durante los años 60 y 70, casi todos los países de América Latina estaban gobernados por dictaduras militares. Hoy en día existe un amplio consenso en la región sobre la democracia. Y dicho sea de paso, la próxima semana hay una Asamblea General de la OEA en Paraguay. Es la oportunidad de que los países presenten sus demandas democráticas frente a las grandes complejidades que están viviendo, y el país Perú no va a ser una excepción. Eso se da del 26 al 28 de la próxima semana. ¿Qué pasa cuando los países comienzan a identificar que uno está rompiendo las bases de su democracia? Y eso lo señala el artículo 21 de la Carta Democrática. Cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas de otros países, o sea, de tratar de que retome el sistema democrático, son infructuosas, de acuerdo a la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA. ¿Qué implicancias tiene esto? Implicancias económicas,
implicancias de desarrollo en espacios como la OCDE, implicancias de mayores inversiones en el país, porque hay cláusulas de contratos que hablan sobre el respeto a los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Es gravísimo que se pueda ejecutar la Carta Democrática a un país. Es gravísimo. Y no sé si saben, pero existe ya la solicitud de muchos ciudadanos para que se pueda ejecutar la Carta Democrática. Esto significa que un Estado presente ante la Comisión Permanente de la OEA esta solicitud para evaluar, por ejemplo, la situación de Perú. Y nuevamente regresamos al punto de inicio. Habíamos pensado en un lugar común, ¿no? Si es que existía un lugar común para todos y todos, y nos preguntábamos qué es democracia, a qué se refiere, qué es separación de poderes, qué es división de poderes, qué es institucionalidad. Esto trata de dar unas pocas respuestas, de muchas, a esa pregunta. En principio, es un lugar común para todos, todas, todes. Creo que es importante visibilizar lo que se ha visto como los grupos que no tienen derecho, lamentablemente, en los hechos por diversas formas de discriminación, de sus derechos a participar y formar libremente las decisiones de gobierno. Hay una protección reforzada en ese sentido de poblaciones vulnerabilizadas como las mujeres, los niños y las niñas, los migrantes, los pueblos indígenas, las diversidades sexuales, la población afrodescendiente, etcétera. Dicho sea de paso, junio es el mes del orgullo, el 29 es la marcha y junio también es el mes del reconocimiento y celebración de la cultura afroperuana. Las plataformas ya no tienen una demanda, tienen amplias demandas que congregan a muchas, como la marcha convocada por AIDC para el día de ayer, no solo en defensa de la Amazonia, sino en defensa del Estado democrático, en defensa de lo que es el sistema de justicia, etc. El Estado no está para proteger a la persona humana y su derecho a proyecto de vida, no al revés. Nadie puede quedar fuera, y la protesta como una forma de defender por excelencia el sistema democrático. Aquí dejo anotado las fechas que, de acuerdo a espacios sociales que están ya ejerciendo su derecho a la movilización y la organización, se están planteando el 19 de julio un paro nacional y 27, 28 y 29 de julio una marcha nacional que pretende ser similar a la marcha de los 4 suyos.